Bienvenidos a Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar sobre un tema muy importante que ha estado en boga en el último tiempo en nuestro país y también, por supuesto, en nuestra región, como es la educación. Vamos a conversar con el secretario regional ministerial de Educación, Carlos Pérez. Carlos, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas gracias por la invitación. Tú has estado varias veces en el canal, sí, pero en este programa es la primera vez. Así es. Gran tema de la educación, ¿cierto? Que se ha puesto en boga, ha estado en el tapete de la opinión pública en los últimos años y que de alguna manera todos tenemos, ¿cierto? Alguna opinión, alguna cercanía con el tema. ¿Cómo dirías tú que si hubiese que hacer una raya para la suma, cómo está el tema de educación en nuestro país? Porque también es cierto que a veces las críticas son muchas, pero no reconocemos que hemos avanzado, que estamos, ¿cierto? A veces con indicadores que son mucho mejores que otros países de la región, en fin, o sea, si hubiese que hacer como te decía, una raya para la suma, en términos generales, ¿cómo está la educación en nuestro país? No está todo lo bien que quisiéramos. Ya. Por lo tanto, el gran desafío es cómo logramos avanzar con todos y para todos. Yo creo que esa es la gran meta que tenemos que ponernos los chilenos, independiente de nuestros colores políticos. Yo siempre he tenido la aspiración de que la educación sea una política de Estado y no de gobierno, puesto que, en términos sencillos, uno ve resultados en la educación después de 20 o 30 años, nunca antes. Y en ese sentido lo que uno puede esperar es que el país se conduzca por un camino donde haya una cierta regularidad, donde haya un cierto orden y que no se produzcan cambios porque cambió el subsecretario o cambió el director de educación, sino que nos ponemos metas de mediano y largo plazo y hacemos cosas para conseguir esos grandes objetivos. Y esto por una razón muy sencilla. Quienes son depositarios de la acción educativa de los profesores, del sistema, de las autoridades, son nuestros jóvenes, son nuestros niños. Y ellos no tienen por qué pagar las consecuencias de las ineptitudes de los adultos. Muy por el contrario, tienen que recibir la mejor educación que es posible darles. Así que en ese sentido yo creo que estamos en un gran punto de inflexión para tratar de ponerlo en esa raya para la suma, en donde tenemos la gran oportunidad de poder hacer un gran proyecto educativo que nos permita mirar los próximos 20 años, 30 años con un cierto nivel de tranquilidad, donde haya un acuerdo amplio y que nos permita avanzar, porque este es un trabajo sin prisa, pero sin pausa. ¿Hasta qué punto, digamos, el movimiento estudiantil, cierto, que partió por ahí por el 2007, se intensificó el año 2011, este año también ha estado bastante potente estas marchas, en que los estudiantes salgan a solicitar distintas cosas? Primero era educación, cierto, sin fines de lucro, educación gratuita, en fin, y se ha ido cambiando, se han incorporado otros temas que de alguna manera también la clase política lo ha tomado, digamos, ¿cierto? ¿Hasta qué punto ese movimiento ha acelerado el proceso o le ha puesto, digamos, un matiz, digamos, de urgencia? Yo creo que la gran virtud que tiene el movimiento estudiantil en el año 2006, cuando se produce la revolución de los pingüinos, es el haber puesto en serio el tema en el tapete. Ahora, lamentablemente, yo creo que no se aprovechó de la manera adecuada que debió haberse hecho en ese minuto. Yo en ese minuto aspiré a este gran proyecto educativo de Chile. Se formaron comisiones que pareciera que iban a derivar, digamos, en cosas bastante buenas para todos, digamos, porque además se sumó y se convocó a todos los sectores. Fue transversal. Bueno, yo hice alguna vez la pregunta, ¿qué pasó? Entonces me dijo, mire, se hizo lo que se pudo, dado que había mucha gente, había muchas opiniones y por lo tanto era muy difícil poner de acuerdo a mucha gente. Por lo tanto, no se avanzó lo que debiéramos haber hecho. Yo creo que se perdió una gran oportunidad, se perdió muchos años hasta que esta situación se vuelve a reflotar el año 2011.
Entonces también cambia, el país cambió en ese periodo de tiempo, pero también cambian las formas en que se ponen de manifiesto las expectativas, donde se ponen de manifiesto las demandas. Yo creo que hoy día estamos llegando a un punto en que lamentablemente hay un grupo que ha radicalizado mucho su postura y que no está respondiendo a lo que siente la gente en general, las personas en general. Basta con ver las discusiones que se formaron en el exterior del Instituto Nacional, donde un grupo de apoderados legítimamente lo que hacen es pedir apoyo para que las clases se reanuden en pro de defender los derechos de sus hijos, y sin embargo el grupo que está haciendo la protesta, que por las cifras que se ven son muy minoritarios, no acepta eso y por lo tanto se ponen en una situación de confrontación. Y ahí hay un punto que lamentablemente en este país no hemos sido capaces, creo yo, de enfrentarnos de verdad con mucha fuerza, que es el tema del respeto. Yo creo que ahí tenemos una deuda pendiente todos los chilenos de hacernos cargo de un problema que significa que no es necesario resolver los problemas por la vía de la violencia o de la descalificación, sino que cómo nos sentamos a conversar en serio. Y a propósito de eso, ¿qué es lo que se ha avanzado? Porque, por ejemplo, se ha señalado que la cobertura que se tiene en el ámbito de la educación es bastante buena, digamos. Ha mejorado mucho. Se habla, cierto, de la cantidad de estudiantes en enseñanza superior, que hasta en la época nuestra, cierto, eran 100.000 alumnos los que ingresaban a la universidad, más de 1 millón. Y ahora ingresan más de 1 millón. Entonces, hay muchos estudiantes en la enseñanza superior, cierto, ha mejorado la educación preescolar, la básica, también la educación, cierto, particular subvencionada, hay colegios muy buenos en ese. Se ha avanzado mucho en eso, pero ¿qué es lo que falta ahora? ¿Es el tema de la calidad lo que viene? ¿A dónde hay que centrarse? Sin lugar a dudas el tema de la calidad, porque en términos de cobertura tenemos casi un 100% de cobertura en educación escolar. Hoy día con las medidas que anunció el presidente Piñera respecto a la educación parvularia, que es hacer obligatorio el nivel de transición mayor o kinder, como se conoce popularmente, y además de eso, de tener una subvención universal a partir de los 3 años, lo que está haciendo es que estamos aumentando la cantidad de años de escolaridad de la población, se aumenta a 13 años una vez que se apruebe la ley, y ese agregado va a ser muy significativo, ya es significativo. Pero hoy día en que va a ser obligatorio va a ser mucho más, puesto que va a permitir incorporar alrededor de un 6% de estudiantes que no estarían, o de niños que no estarían en su condición de estudiante todavía. ¿Y la calidad por qué pasa? ¿Pasa por mejores profesores, por integrar los alumnos, por mejores niveles, digamos, de infraestructura? ¿Por dónde va el tema de la calidad? Las razones que explican la calidad de la educación es multifactorial. No es uno no podría decir, mire, si arreglamos esto se va a mejorar. Ahora, en el paso del tiempo se han ido arreglando una serie de elementos que influyen en la calidad de la educación, poco a poco. El tema del financiamiento, yo creo que hoy día ya no es un gran tema el financiamiento. En esta región, en promedio, del año 2012 entregamos del orden de 80.000 pesos por estudiante en promedio, con lo cual se avanza más de los 40.000 que eran, no sé, para el 2010. O sea, prácticamente se duplicó. Se ha duplicado en promedio, porque estamos sumando educación, subvención regular, subvención CEP y otras subvenciones que se entregan. Por lo tanto, en promedio se está recibiendo eso. Es discutible si necesitamos mucho más o no. Y eso, sin lugar a dudas, en la medida que queramos como país, como sociedad, tener una educación de mucho mejor calidad, eso se va a ir encareciendo. O sea, una buena educación no es barata. Es una cosa que tenemos muy claro y no hay que confundirlo con la gratuidad, claro, que es muy importante. ¿Y cómo se avanza en eso, Seremi? Porque hay colegios, ¿cierto?, en nuestra región y también obviamente en el país, que son los colegios que aparecen siempre, ¿cierto?, en los primeros lugares, muchos colegios particulares, muchos colegios también subvencionados, ¿cierto?, pero siempre van a la saga los colegios estatales, digamos, municipalizados casi siempre. ¿De qué manera se logra, cierto, que esos colegios que van en la última línea de los rankings vayan mejorando, vayan subiendo y se vayan, cierto, asimilando a los que van en los primeros lugares? Bueno, hay casos en que demuestran exactamente lo contrario, que son excepcionales, efectivamente son excepcionales, no son todos los que quisiéramos, pero muestran que con una buena gestión
y en donde está el compromiso de toda la comunidad educativa, padres, estudiantes, asistentes de lo que son, los docentes, los directivos, el equipo de sostenedores, que en conjunto desarrollan acciones, tienen planes, se ponen metas, enfrentan los problemas, trabajan para mejorar y finalmente logran buenos resultados. Y se repiten, o sea, y se van sumando nuevos establecimientos también a esa... ¿Y eso es por una labor de la dirección, de los profesores? Es el conjunto. El conjunto. Es el conjunto. O sea, en todas las organizaciones, a ver, una cadena no va a ser nunca más fuerte que el más débil de sus eslabones. Por lo tanto, bastará que una persona se oponga para que la organización en su conjunto se resienta por eso y por lo tanto se dificulte en su avance. Por lo tanto, es el convencimiento que tienen todos los miembros de la comunidad educativa de que tienen que hacer cosas para mejorar. Y eso es lo que permite ir avanzando. Ahora, si adoptan un método de lectoescritura y lo aplican sistemáticamente, siempre van a poder tener resultados. Si un colegio cree en el principio de la disciplina, no como una acción punitiva, sino que en el trabajo sistemático, ordenado, que se hace cotidianamente, eso también da resultados. Si hay un mejor aprovechamiento del equipamiento, de los textos escolares, en fin, como tú puedes ver, hay una serie de factores que van, y muchas otras cosas que no se ven. El colegio ordenado no solo tiene que ver con que entran a la hora y salen a la hora que corresponde, sino que los letreritos que están en las puertas o indicando las distintas dependencias están bien puestos, están limpios, no están quemados por el sol, claro. O el trato entre las personas. En fin, y en ese sentido, como región, ¿cómo estamos nosotros respecto del resto del país? Hemos ido avanzando. Estábamos muy mal hace 10 años atrás, 5 años atrás. Pésimo, muy mal, siempre salíamos últimos. Hasta el año antepasado, muy mal. Ya. Pero afortunadamente hemos podido avanzar. Tenemos un sistema de apoyo a través del Departamento Provincial de Educación, a través de los asesores técnicos pedagógicos, los ATP, son los antiguos supervisores del sistema, que han hecho un trabajo sistemático, particularmente con los establecimientos educacionales que más lo necesitaban. Sin perjuicio de eso, hemos ido instalando una cierta disciplina, una forma de hacer las cosas, en donde lo que esperamos es que no se cometan errores, muy por el contrario, y si se cometen, se puedan subsanar rápidamente. Así que ahí ha habido un apoyo técnico que es potente, y hay un gran trabajo de la gente del Departamento Provincial. ¿Qué pasa con la motivación, por ejemplo, de los profesores? Yo he escuchado profesores de repente, ¿cierto?, que señalan que mira, es imposible hacer clases en este colegio, pucha, los cabros son todos desordenados, hay mucha droga, ¿cierto? Hay muchos problemas, hay conflictos familiares, violencia intrafamiliar, o sea, el profesor se siente agobiado y a veces son profesores que tienen una carga muy pesada, ¿cierto? Que hacen muchas clases, que de repente terminan en un colegio y se van a otro, y dicen, bueno, se hace lo que se puede, digamos, porque realmente estamos sobrepasados. ¿Existe esa realidad? Yo creo que hay una parte del sistema que responde a esa realidad y hay otra que, por el contrario, se hacen esfuerzos. Ahora, yo creo que cuando hay reglas claras del principio y se respetan esas reglas, yo creo que los sistemas comienzan a funcionar distintos. Porque si a un chiquillo le dice, mire, la entrada a clases, o el inicio de la clase, mejor dicho, es a las 8 de la mañana y no llegar corriendo a las 8 de la mañana al colegio. Y uno hace acciones, lo informa, lo avisa, lo conversa con los padres y toma medidas. Llegaste atrasado. Por lo tanto, tendrás que esperar. Habrá algún tipo de sanción en el sentido de que entrará al interior del establecimiento, pero no podrá ingresar inmediatamente a la clase, o tendrá que ir a hacer algún trabajo en favor de la comunidad escolar, o sea, algún tipo de acción pedagógica que permita corregir esa conducta, y si eso se instala con firmeza, pero con mucho cariño. O sea, aquí son dos conceptos que no tienen por qué estar en pugna, sino que por el contrario deben estar hermanados, se puede avanzar. Y lo otro es el convencimiento de querer hacer las cosas distintas. Si no está ese convencimiento, es imposible conseguir. La gente dirá, mire, sí, ya, claro, estoy de acuerdo, pero se da media vuelta el jefe y después hagamos lo que hemos hecho siempre nomás. ¿No? Mira, un colegio, si no tuviese una dirección, va a funcionar exactamente igual. O sea, porque los profesores saben que las clases empiezan en marzo, terminan en diciembre, hay que pasar currículum. Hay una mecánica, digamos, que no... Lo complejo y lo difícil es cuando dicen, mire, queremos llegar a ese punto, esa es nuestra meta y lo vamos a hacer en tanto tiempo. Porque es ahí cuando empiezan a que confluyen todos los esfuerzos y se ponen todos los recursos a disposición de ese objetivo.
Y eso ya empieza a ser una cosa más difícil. Y eso es lo que cuesta. Pero teniendo la voluntad de hacerlo, teniendo el compromiso de las personas, se puede avanzar. Y en esto juegan un rol fundamental los profesores. Y para eso lo que tenemos que hacer es que se motiven, y ya hay medidas y hay políticas que se implementan desde el sector de educación que van en ese sentido. Bueno, Seremi, vamos a hacer un breve alto aquí en nuestro programa, ¿cierto? Estamos conversando con el Seremi de Educación, Carlos Pérez, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso con ustedes.